principios de nuestra literatura. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son un conjunto de principios de naturaleza espiritual que, si se adoptan como una forma de vida, pueden liberar al enfermo de su obsesión por beber y transformarle en un ser íntegro, útil y feliz. También les recuerdo, compañeros, que para una mayor claridad de audio, tengamos todos nuestros micrófonos apagados, por favor en silencio. Si alguien quiere comentar algo, lo puede hacer en el chat al término de la junta. Los leemos. Y si quieren abrir su cámara, eso sí no hay ningún problema, pero el audio sí vamos a tenerlo en silencio para que podamos escuchar con claridad. Por ahí no sé qué pasaría, Padrino Ray. Encienda su micrófono, Padrino Raya, para que usted quede en la pantalla. A ver, Perfecto. ¿se escucha? Sí, perfectamente Sí, bien. sí. Pues bien, compañeros, el día de hoy nos acompaña nuestro padrino, amigo, Raimundo Sousa, y él nos va a regalar el tema el día de hoy, una visión para ti en esta celebración del 22 aniversario del Grupo Nuevo Amanecer. Padrino, con cariño, usted lo sabe, y con el respeto que se merece, le damos la bienvenida. Gracias, padrino, por compartirnos este tema. Adelante. Gracias a ustedes, Carlitos. Que nada, muchas felicidades. Y como siempre, muchas gracias por incluirme en su agenda de trabajo, que para mí ha sido un honor que me tomen en cuenta. Así que se los agradezco. Mi nombre es Raimundo y soy alcohólico y convencido a través de algunos años de pertenecer a esta comunidad de Alcohólicos Anónimos, que ha sido solo por la gracia de Dios que mi vida, además de dejar de beber, se transformó y estoy convencido que solo ha sido por el mérito a quien nunca se le debe de quitar, aunque algún día yo me lo quise apropiar, es decir, que el mérito se debía a mi constancia, a mi perseverancia, a mis capacidades, y después de tiempo convencido que esto no es más que consecuencia de la gracia de Dios y de su inmenso amor. Y digo, y su inmenso amor, porque uno queda encandilado, sorprendido de las cosas maravillosas. El amor casi siempre es condicional en los seres humanos. Los hijos se portan bien, se les premia, y si se portan mal se les castiga. A la pareja se le ama un poco más cuando accede o se comporta de acuerdo a nuestros planes, y siempre está condicionado, y llegar uno a dejarse, a sorprenderse de ver el amor incalculable, infinito de Dios, que sin tener derecho a nada me dio la muestra a mí como a tanto de lo que es el amor. Y había cometido tantas faltas y tantos errores que seguramente no merecía yo ninguna oportunidad, y ahí conocí el amor. Y el amor de él fue lo primero que me ilustró para aprender que esto es sin condiciones. Así que muchas gracias. Yo siempre les he dicho muy constantemente, más para ustedes, para mí mismo, repetirme con la frecuencia que se pueda, que yo no soy orador, ni tampoco me hubiera gustado. A mí no me hubiera gustado intelectualizar solo esto, mecanizarlo. Yo estoy seguro que esto es espontáneo, que esto a través de saber que existe, que el corazón tiene memoria, también estoy yo muy convencido que ahí se almacenan cosas tan bellas y tan difíciles en algunos de los casos, y que nada más basta que el corazón explique, recuerde y diga las cosas que me han acompañado durante mucho tiempo. Pero como eso de decir que no intelectualizar
el programa no quiere decir tampoco que no se puede, que no se tenga que hacer uso de la lectura, de la orientación que emana de los libros. Yo incontables veces también les he dicho que esto no lo pudo haber hecho un ser humano común y corriente, que solo fue su escritor quien inspiró esto, fue el creador. El creador porque nunca no ha dejado y he escuchado a muchos de mis amigos, de mis compañeros de Alcohólicos Anónimos, que a veces nos hemos dedicado a buscar alguna falla que pueda haber en nuestros libros y lo único que hemos encontrado, una vez más, convencimiento que no hay forma de encontrarle una falla en el programa y además si se tratara de comprobarlo, pues nos damos cuenta que por 85 años este programa de Alcohólicos Anónimos ha demostrado que es el método que más beneficia a quienes padecemos la desgracia, o primero activa y ahora la bendición de ser alcohólicos anónimos. Así que también nuestros libros dicen que pues, nosotros nunca hemos dicho como alcohólicos anónimos que somos la única opción, porque eso sería indebido y estaría en contraste a lo que dicen nuestros libros. No, al contrario, yo estoy convencido, así como dicen los libros, que puede haber otros métodos, han salido infinidad de organizaciones similares a estos y lo están logrando, pero creo que el mensaje de Alcohólicos Anónimos no es que hemos dejado de beber, porque de ninguna manera tuviera un sustento que de tanta capacidad como el hacer, de transmitir nuestro mensaje, que tenemos los principios espirituales más eficaces para renovar espíritus envejecidos, rejuvenecidos y además para dejar de estar creyendo que la recuperación de un alcohólico solo se puede medir por las botellas que haya descartado y los principios de Alcohólicos Anónimos dice que sí es cierto, es una medida por la que se puede evaluar el tiempo que tenga uno sin hacerlo, pero la medida exacta, la que es infalible, es la salud espiritual. Así que yo me gustaría empezar con un comentario de Bill, que cada vez que lo leo y que leo tantas cosas de él, de ellos, o que escucho a tantos de ustedes, no dejo de conmoverme profundamente, porque Dios ha hecho que yo pueda ahora sí entenderlo con palabras, con lo que me deja ver y que no ande buscando, ¿verdad? Inútilmente en divagaciones que nada pueden traer ser, a ningún ser humano. Y alguna vez, antes de empezar una charla, Bill dijo, voy a hablar como un veterano, con la experiencia, jamás como el papá sábelo todo. Y esa diferencia hace, ¿verdad?, que uno no se llegue a engreír, ni tampoco quiere engañar, que lo único que dice uno es lo correcto, que tampoco puede uno eh, casarse y decir que es lo único. Creo que nuestros libros nos han enseñado que cada quien tendrá la forma de decir las cosas, de comprenderlas, de entenderlas, que yo no puedo ni debo, así como reza algún comentario débil en el lenguaje del corazón, de querer obligar o querer insistir que lo único que yo digo o la forma que yo lo hago es lo debido. Cada quien hemos de encontrar nuestra forma. Así que decía mi mamá, porque cada quien tiene la forma de matar las, las pulgas. Y así es en Alcohólicos Anónimos. Y también, pues yo no puedo dejar de reconocer de esta
maravilla que vamos a tratar. Todos nuestros libros están llenos de un contenido espiritual inmenso, pero no sé por qué hay unos que como que lo atraen un poquito, o a lo mejor porque me dio en su momento este tema del día de hoy, que es el capítulo 11, mayor claridad a la enfermedad que yo padezco, a las cuales yo les puedo decir ahora, bendito sea Dios, que viví momentos tan tormentosos y tan difíciles, porque si yo no los hubiera vivido de esta manera tan violentos y tan bruscos, quizá yo no pudiera haber entendido esto, ni tampoco lo hubiera podido agradecer de la forma que lo he agradecido. Así que alguna vez le leí a Bill, dice que qué bueno que ahora todos reían. La gran mayoría de reímos, pero que jamás se te olvide que has llorado. Así que también podemos decir el día de hoy. Y también se vale a veces darse permiso de meterse un poquito en la nostalgia, ¿no? La melancolía. A veces hasta es sano darte permiso de estar enojado o estar triste, porque yo creo que las exigencias de querer seguir siempre estar en buenas condiciones es lo que a veces a muchos los frustra, o algún tiempo a mí me frustraron, porque pues hay tiempos a donde el cielo está hacha, lleno de nubes, como hay tiempos que el sol es brillante, nunca va a estar todo permanente, porque en la vida se necesita de todo. Así que pues hoy me quisiera dar permiso de usar un poquito la nostalgia, la melancolía, los recuerdos de momentos difíciles y momentos no tan difíciles, pero nunca muy esplendorosos, porque a mí siempre, desde muy temprano, el alcohol me empezó a dañar y a causarme efectos que ya no eran ya eran contraste a lo que yo anduve buscando en él algún tiempo, que me diera goce, que me diera alegría, pero no siempre fue así. Pero hoy me toca a mí recordar, hoy me toca hacer uso de, de la imaginación, de la nostalgia, de los recuerdos, de los momentos que han formado parte de mi vida y que muchas veces he escuchado con todo el riesgo de poder estar equivocado yo. Es que yo tuve una infancia Por ahí apagó su micrófono, Padrino Ray. a ver. Ya, ahora sí. Sí, continuamos. Sí. Sí, así Sí, que adelante. muchas veces he escuchado que hay que buscar desde niño, que desde los brazos, y yo por más que insisto en buscarle, ¿no? A mí me enseñaron a hacer el cuarto paso de una manera como está en el capítulo quinto, gente muy instruida en eso. Entre ellos fue el padre Daniel Nolasco, ya no hace mucho se nos adelantó, que es el que abrió el grupo hace 50 años en Santa Cruz de Igualco. Es el que estaba invitado de él para el día del aniversario, que cuando yo le hice saber la invitación, él estaba muy contento, muy a gusto, tan solo oír mi nombre y el nombre del grupo. Él que ya pasaba buen tiempo descansando por su enfermedad, sentí sus palabras de un gusto, de un gozo. Primero dijo, en esa colonia fue mi primera parroquia, y ese fue el grupo que iniciamos ahí hace 50 años, y él estaba muy contento, pero llegó la fecha y hace unas semanas él, él partió, nada más partió un poquito más pronto que muchos de nosotros, pero
el patio y él fue el primero que me enseñó a hacer el cuarto paso, y ahí me di cuenta de, de muchas cosas y de esa capacidad que siempre tuve de culpar a las circunstancias y a las gentes, ¿no? Entonces yo les he comentado que soy hijo de una madre soltera y que nací en un barrio ahí, la colonia obrera, donde había, todavía existen muchos suburbios, muchas cantinas, muchos cabarets, pero anteriormente era infinidad, quizá por lo mismo chicos de la ciudad estaban concentrados casi todos en las colonias céntricas y la colonia obrera, a donde yo nací, era un lugar a donde estaba llena de todos estos antros, ¿verdad? A donde se expide alcohol, a donde parece ser que se engaña a la gente, que ahí se gestan métodos para encontrar la felicidad y la alegría, porque cualquiera que tiene, que viene mal equipado emocionalmente, quiere, ¿verdad? A veces encontrar con mucha facilidad los objetivos que hay que luchar por ellos, hay que primero buscarlos y luego escucharlos, ¿no? Así que está lleno. Yo nací en una vecindad con muchas carencias, con muchas pobrezas, con muchas limitaciones, con muchas pobrezas en una vivienda ahí que el piso era de duela y ahí cuando se apolillaba salían las ratas, yo muy pequeño las distinguía y mi madre se tenía que salir a trabajar cayendo la noche, porque sabía que proveer y cubrir las necesidades que y por el otro lado, la familia muy molesta, a lo mejor con razón, no por maldad, porque quería lo mejor para mi madre, y ella salió embarazada sin la figura de un padre, y estaban molestos, no solo con ella, conmigo, dijeron que era un chamaco bastardo, y que pues por ellos, a ellos no les interesaba que yo tuviera algún acercamiento a ellos. Esa fue mi eh, y digo, bendito sea Dios, yo nunca vi muy cerca hay una colonia con muchas comodidades, que es la colonia normal. A mí nunca se me ocurrió pensar cómo no caí del otro lado, no aquí no, porque en ese momento cuando todos los instintos no, no se activan debidamente, todo lo ves bonito, todo está a gusto, el cuarto no muy acomodado, ni muy con muchas ni con lo más necesario donde la vivienda donde vivía mi mamá y yo me pareció un palacio. A mí nunca me trajeron leyes y también me paraban cerca de los lavaderos del patio de la vecindad y veían cómo corrían los niños arrastrando los camiones y los coches esos de madera que se hacían y les veía que estaban muy contentos. Tampoco les puedo decir que yo envidiaba y que yo se los quería quitar. No, yo disfrutaba y me daba gusto ver esas cosas. También algunas veces por mis travesuras, ¿verdad? Por mis travesuras me tuvieron que reprender y al rato que me habían dado una nalgada, yo les devolví un trabajo, un abrazo, así que me despreciaba la familia de mi mamá, decía, saquen ese chamaco bastardo, y yo le sonreía, y yo no puedo decir que le puedo echar la culpa a mi infancia, no le echo la culpa, simplemente yo desconocía, ¿verdad? Lo que decía, que lo mal equipado que estaba, que venía de elaboración, y así fue, y al lado de la casa donde está de la vecindad de 142 de Torquemada, bien baldío ahí, a donde expendían alcohol del 96, lo que en México conocemos por piqueras, por teporocherías, y en la esquina estaba la playa, en la otra esquina el Progreso, a unas cuadras el,
el Barba Azul, el infierno, y todo ese tumulto de lugares a donde recurre la gente, algunos a divertirse, ¿no? Yo no puedo decir y cortar con la misma tijeras, que todos íbamos con la misma intención, que yo acabé yendo, que yo empecé yendo, buscando, ¿verdad?, que en el alcohol me pudiera prodigar algunos beneficios que espontáneamente no salían de mí, porque así como fui creciendo, llegar a ser adolescente, mis instintos empezaron a desarrollar y a, a querer, ¿verdad?, encontrar o alcanzar las cosas con la facilidad que, que le gusta a alguien como yo quererlas alcanzar. Entonces había una teporochería y ocasionalmente pasaba por la cervecería y por abajo de las persianas volteaba y yo escuchaba la música de esos tiempos, de los tríos de Benny Moré y de ese tiempo. Y pues yo los oía reír parecía ser tan sinceramente que dije, no, pues ahí yo estoy seguro que cualquiera que entre ahí y haga y consuma lo que hay ahí seguramente va a tener, ¿verdad?, el beneficio de sentirse pleno, alegre, a gusto, satisfecho, y si trae alguna pequeña marca de disgusto, porque pues también uno no es tan sencillo de que pueda uno superar con mucha facilidad posteriormente de mi niñez algunos desprecios que fui, fui víctima de parte de que no aprobaban la forma de mi nacimiento, y veía que ahí estaban, y a veces pasaba por algún cabaret y veía que como no tan noche andaba, veía que en la noche prendían las luces que parece ser que parte del escenario para que gente como yo, tan inmadura, pueda, ¿verdad?, a llegar a imaginarse que todas esas luces eran la comprobación segura de que allí había mucha alegría y mucha felicidad. Y solo era la forma mercantil, ¿verdad?, de anunciar sus productos para que pudiera quien los quisiera adquirir, acercarse a esos lugares. Eh, Así que muchas ocasiones un poco hacía tiempo y me quedaba ahí y veía que paraba algún taxi y bajaban unas jóvenes, unas señoras muy pintadas, ¿no? A veces no tan buena clase de maquillaje, el perfume era muy escandaloso, de esos que vendían ahí en el mercado de Hidalgo, que eran a granel, pero por litro se vendían ese tipo de lociones y las que posteriormente usamos tantos de nosotros. Y, pero atrás de su maquillaje no podía cubrir en todo su tristeza, la forma en que estaban demacradas de las desveladas, ¿no? Así que su vestimenta también era provocativa, que tenía que hacer contraste con lo que iba a mercar allá al interior, y veía llegar a, a los hombres también con mucha vaselina en la cabeza, algunos perfectamente vestidos, ¿no?, fumando y también con lociones escandalosos a uno, y otro tipo de mujeres y hombres no tan bien atendidos, pero al fin y al cabo llegaban ahí y de repente, ¿verdad?, al entrar y caer un poquito la noche, pues se oía la música que todos conocemos como la rúbrica, y entonces no había canceles y yo me, me agachaba abajo de la cortina, que eran unos trapos que cubrían
que cubrían, y discretamente, escondida del portero, volteaba adentro y les veía cruzadas las piernas, y veía que también cruzaban los brazos para beber, y escuchaba la música, y veía que fumaban, y el tintinear de las copas parecía ser una sinfonía que me empezaba a absorber, que me empezaba a hacer que me imaginaba que ahí era casi el paraíso, ¿no? Porque muy rara vez vi a alguien que como yo un día estuve en esas condiciones y llorara. Así que decía, seguramente aquí todos son felices. Y las risas, pues nunca me imaginé que solo era el disfraz para esconder las amarguras, las tristezas de muchachas y de mujeres y hombres, las mujeres que en ese tiempo les decían las mujeres de la vida alegre, y que después aprendí que de alegre puede tener la vida miserable de tantas mujeres que a cambio de algunos pesos tenían que soportar a alguien que no era de su agrado, a veces por las necesidades o a veces porque en su gran mayoría eran alcohólicas, como yo después, yo, yo lo iba a comprobar porque yo era uno de ellos. Otros, ¿verdad? Otros, en el caso de los hombres, ¿verdad?, reían y disimulaban el dolor de los fracasos y las tristezas tan fuertemente. Y lo digo con esa seguridad porque yo lo constaté posteriormente. Y así que al lado de la vecindad estaba la piquera, a donde vendían el alcohol de 96. El dueño de ahí era un señor muy grande de edad, con bastón, muy buena persona, se llamaba Faustino, le decían, ahí vamos con don Faustino, y en las noches tocaban y abrían. Yo nunca me imaginé que un día iba yo también a tocar a la ventanita, pero la cosa empezó así, y entonces, siendo todavía así, muy, eh, adolescente, un poco menos, llegaba a asomarme. Ahí la luz era tenue del lugar a donde se expedían las teporochas, ¿no? Era muy tenue, era, era, era con toda la intención para que el recibo de luz no llegara tan caro, y también para que disimularan un poquito que lo estaban haciendo clandestinamente. Después entendí las cosas, mientras yo todo lo vi con naturalidad. Algunas veces me metía ahí de una forma discreta, con algún pretexto, para ir a curiosear ahí, y veía, ¿verdad?, caras abotagadas, hinchadas. Veía a mujeres y hombres que, cruzados de pies, de piernas, se les asomaban los tobillos y los veía amoratados. No me imaginé en ese momento de qué era. Después que yo lo viví, pues era del exceso del alcohol, era de las marcas y las huellas que va ejerciendo en la vida de alguien que se contagió de un ambiente ficticio y real que me engañó como engañó a tantos. Y en esa teporochería, eh, el, el lugar, además de un poco fúnebre, porque la luz era muy tenue, el olor era a humedad, era a, a un olor que acompaña siempre los espacios a donde existe el problema de las adicciones a miseria, ¿no? Que es inconfundible ese augurio de desastre en la vida de uno, es inconfundible. Parece ser que ahorita recuerdo cómo yo conocí ese lugar. Así que hasta ahí solo era información lo que tenía. Posteriormente mis propias inquietudes, mis propios eh, formas de ser
tan, tan mal que empecé a tener, ¿no? Descompuesta emocionalmente, ¿no? Con una timidez tremenda, tremenda, ¿no? Que no me atrevía. Yo no cursé muchos años de la primaria, pero muchas veces preguntaron algo y yo sabía la respuesta y no me atrevía, ¿verdad?, a arriesgarme por pinche miedo a quedar en evidencia. Qué espantosa enfermedad, ¿no? Qué espantosa enfermedad. La primera joven que me gustó la cité y llegó ella y yo con toda la intención de decirle, de pedirle que fuera mi novia. Cuando la tuve cerca no pude decirle, medio insinué y ella tuvo que terminar de, de concluir lo que yo no me atrevía. Así que yo necesitaba algo, una forma, un medio. Y había conocido ese lugar de esa manera. Así que alguna vez, la primera vez la, ante la petición que le hice a algunos de mis amigos sobre esos lugares, los mayores me dijeron, ¿quieres ir a conocer? Y me metieron clandestinamente a un lugar que se llamaba el infierno. ¡Qué barbaridad! Hasta el nombre era augurio de lo que iba a suceder en mi vida. Y ahí cuando llegaba una muchacha nueva a trabajar, pintaban un diablo grande en la banqueta y salía la gran mayoría de los que estaban adentro y tocaba la orquesta fuerte o le subían al sonido y bailaba la muchacha, porque si no lo hacía así no le iba bien, iba a ir bien en su nueva profesión. Qué forma engañosa, ¿verdad? Qué forma maléfica tiene el alcohol de hacerte creer que has encontrado el lugar indicado para que acomodes tu vida, para que dejes atrás tus tristezas, que tus complejos puedan resolverse. Y todos sabemos que nada más es relativo, pasajero lo que hace el alcohol. Y me dijeron que si quería conocer, y sí, acepté y fui y entré. Yo creo que algún día le leí a Bill que decía si el alcohólico antes de tomarse la primera copa de su vida hubiera sabido todo lo que iba a suceder adelante, de puro miedo jamás se la hubiera tomado. Yo nunca supuse lo que iba a hacer ese primer trago y me metieron a un gabinete ahí en el infierno y sentaron unas mujeres ahí cerca de ellos, yo siendo todavía muy joven o niño todavía, me metieron al rincón del gabinete y pidieron las copas y en un momento dado pues yo me sentí adulto, yo me sentía mayor y empezaron a servir y echaron los hielos en cada una de los vasos y sirvieron el refresco y el tehuacán y salían las burbujas de cada vaso que pegaban en el rostro de todos y cada uno de los que estábamos ahí. Parece ser que eso lo hacía uno sentir feliz, libre, con mucho gusto y alegría, pero yo creo que ni yo ni muchos de nosotros nos dimos cuenta que era augurio, ¿verdad? Que iba a haber muchas lágrimas, iba a haber muchos dolores en la vida, no solo míos, sino aquellos que han convergido en mi vida. Y así conocí el primer trago de mi vida y desde la primera vez que yo tomé alcohol, desde la primera vez que yo perdí el sentido, porque yo nunca fui bebedor social, entonces me aluciné tanto en el alcohol porque es engañoso, porque te hace creer que la próxima tú lo vas a manejar, porque te engaña de tal manera que dice, así como en ocasiones, o como ves que por lo menos a mí me empezó a servir como un bálsamo para mi tristeza en lo que perdía y quedaba aturdido, como un remedio para mis dolores.
como una solución para mis amarguras, por, por lo que ya estaba sucediendo y estaba siendo yo consciente en mi vida. Así que desde que empecé, viví anormalmente con la idea, ¿verdad? Vaga, incierta, que algún día yo iba a poder eh, tener por lo menos eh, el encanto que, aunque fue breve y pequeño, me lo dio los primeros tiempos, no fue cierto, me fue engañando, me hizo creer que la próxima iba a ser mejor. Y si me dio algunos pequeños momentos que me atreví a hacer cosas y después me los cobró, después me hizo sumiso, esclavo, y hice y considero que fue mi majestad el alcohol, que, que me convertí en un sumiso esclavo, que que me hizo conocer la soledad y sentir la soledad del alcohólico. Es una soledad que, que es la más fuerte que puede haber sentido alguien en la vida, porque empieza a sentir no solo el castigo de la soledad, sino los recuerdos y los verdad que acompañan a la soledad, de los momentos en que pude haber aprovechado la vida, por los momentos en que tuve algunas pequeñas satisfacciones, fue combinándose la soledad con esos recuerdos amargos a tal grado de hundirme a veces en la desesperación de querer anhelar un día a alguien con quien yo pudiera cruzar palabras y poderle decir y explicarle qué es lo que estaba sucediendo en mi vida, cómo muy pronto yo estaba convirtiéndome en un, en un perdedor, cómo muy pronto empecé a reprocharle a mi madre y empecé a renegar de la vida, como me empecé a convertir en alguien insatisfecho y empecé a usar el alcohol, ya no para soñar, sino para olvidar, hasta el grado de ingerir con toda la intención que el olvido fuera lo único que me pudiera causar algún beneficio, porque ya alegrías y voces ya no lo sabías, porque en mi caso fueron muy precarias las que sucedieron en mi vida. Así que quien no añora y no desea encontrar a alguien a quien poderle confiar lo que está sucediendo, a quien poderle explicar, tengo 16, 17 años y estoy quebrado espiritual, emocionalmente, que no ha querido encontrar a alguien que le entienda, que lo comprende de la quiebra espiritual, que es víctima, un borracho que ha adquirido, que venía predispuesto a esta enfermedad y que se ve hundido en un poco y corto tiempo de su vida, deshecho, las esperanzas fallidas. Yo me acuerdo cuando en las vecindades regularmente eran tan, tan extensas que unas pasaban de una manzana a la otra, por lo menos en la que yo vivía. Si hay compañeros ahí de la Doctores, las Andes, ahí por el Cine Maya, que entraba la policía por un lado y uno salía por la otra calle. Pero esa fue mi vida, esa fue mi vida. Todavía eh, eh, todavía fueron esos momentos que a mí me tocaron beber, momentos en que se han infinidad de vivencias en comunidad, como las fiestas de fin de año y tantas cosas que fueron parte de mi vida y que yo no disfruté gran cosa de todo eso porque el alcohol echó a perder todo o yo eché a perder todo a causa del alcohol. Entonces en esas vecindades pues habían los lavaderos comunitarios a donde
mi madre le ocupaba uno y se tenía que parar muy temprano porque no eran suficientes para que todos alcanzaran muy temprano, y a veces había discordias y pleitos y discusiones entre ellos, los tendederos a media vecindad, ¿no? Y todos los trapos que estaban colgados, pues todos los trapos estaban despercudidos, estaban rotos, estaban surcidos, porque ese era el mundo que a mí me tocó, un mundo que lleva y que acompaña, ¿verdad? La vida desventurada y amarga de aquellos que somos alcohólicos y que lo fuimos activamente, y que deseo de todo corazón que si por ahí hay compañeros que inician eso, aférrense a esto con todas las fuerzas de su alma. Lo que les espera solo va a ser que les vaya bien, es lo único que les espera. Entonces, las vecindades eran de esa manera, ¿no? Eh, y los tendederos también, por eso había discusiones y pleitos, no alcanzaba para todo, ¿no? Pero sí era en un momento dado la comida de una vivienda o en otra, todavía se compartió un poquito y algunos no tenían y le ayudaban a otros. Así fue, así regularmente en el zaguán de la puerta, lo que siempre los vagos, los perdidos que yo ahí un día acompañé con las bebidas en la entrada, con unas bocinas de tamaño inmenso, escuchando música, y comúnmente era el tiempo de la Sonora Matancera, de esa música de ese tiempo, y a mí se me quedaba grabada una canción de Daniel Santos, que todavía cuando la escucho aquí, ya después de 40 y tantos años de haber llegado, me entra nostalgia y me entra melancolía y respiro y digo, bendito sea su Padre. Y entonces ponían una canción que canta uno de ellos, Daniel Santos, que se llama Esperanza inútil, flor de desconsuelo, porque no te mueres en mi corazón. Y se me quedó muy grabado, y cuando llegas a Alcohólicos Anónimos y hablan de esperanza, piensas que es la misma esperanza fallida, pero esta sí va a ser una esperanza que va a ser realidad, porque el que hace algo hoy, mañana sí tiene algo que esperar. Cuando no has hecho nada hoy, no puedes esperar nada más que la, la espera fallida de, de de miserias, que solo es lo que puede uno recibir, y que yo recibí tanto tiempo en mi vida. Entonces, pues en ese tiempo, pues todas las vinaterías eran formalmente cerradas. Me acuerdo si era Ernesto Bichurto, el regente, que era muy estricto, y era cerrada, solo lugares así como la Piquera de Don Faustino, la Esperanza ya en Tepito, o a la Soledad, en la Soledad y las Cruces, ahí en la Candelaria, a donde había un lugar al que me voy a referir, un lugar a donde solo llegaban los desperdicios de la humanidad, los desechos de de las personas, los escarrios, de los excesos que, que a uno eh, consumido, eh, eh, como las bebidas que yo usé. Entonces, ahí en la puerta del zaguán se ponía todos los vagos como yo a florear. Hasta eso antes, las, los, las flores que se le echaban a las mujeres no eran tan bajos o no eran bajos, porque si lo cometía uno, el resto de la tropa se encargaba de corregirlo a uno, porque aunque estuviéramos así, había códigos, los mismos que yo encontré en la penitenciaría de Lecumberri. Me enseñaron a ser discreto, me enseñaron a no hablar de quién me ayuda, me lo enseñó la cárcel, me lo enseñaron esos lugares. Si vemos el capítulo 2,
Dice, nadie llegó en un estado de bestia. Traíamos ilustraciones, pero hacía falta darles la dirección de vida y eso lo vas a encontrar aquí. No eres un animal, una bestia. Por eso, aunque pueden estar en desacuerdo conmigo, yo no creo que seamos solo basura, solo escombros, que tengamos que decir en esos tiempos de riesgos, si no nos mató el alcohol, no nos va a meter nadie. No, no, esas ideas son de alguien que todavía, ¿verdad? Piensa que el haber equivocado la vida, como se equivocó, como yo lo equivoqué, solo queda, ¿verdad? Conformarse con desperdicios que dejen los demás seres humanos, y no es cierto. Y un día escuché hace muchos años, si hay compañeros veteranos que van a acordar de él, de Raimundo Collada, que dijo un día en una reunión, porque era la costumbre que decían en los grupos, aquí está, allá afuera está la gente normal y aquí estamos los enfermos. Y un día dijo, perdón, fue Chucho Valtierra, dijo, no, dice, yo contrasto con eso, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí adentro estamos la gente normal y allá está la gente enferma, y sí es cierto. Lástima pues que nosotros nos conformamos con el hecho simple de gritar como gritamos tantas veces, ¿no? Cuando hicimos algún periodo de abstinencia, no he hecho de menos el alcohol y sabíamos que silbábamos como el niño en la oscuridad, porque cuando se vive abstemio se tienen que decir y hacer cosas que no son las indicadas y las adecuadas por este programa. Sí sé y les estoy comentando grandes rasgos lo que fui, pero no puedo estar pensando que no tenemos la capacidad el día de hoy de llegar a ser ciudadanos del mundo y que además que nos resguardemos por mi seguridad, que soy gente vulnerable, también colabore con el resto de la sociedad para que se eviten más desgracias de las que están sucediendo, porque si no, no sé, o me he conformado con muy poquito del programa, porque lo menos que te ofrece Alcohólicos Anónimos es que dejes de tomar. Te promete que tú lo vas a comprobar por ti mismo, que fuiste inhabilitado por tener esa obsesión y vivir siendo un alcohólico no solo por esa desgracia de tener esa obsesión, sino que también el resto de tus capacidades fueron eclipsadas. Así que involuntariamente hicimos muchas cosas que no era nuestro deseo hacer. Y si no aprendemos esto del libro, pues siempre vamos a cargar con culpas indebidas, aunque la verdad no hay por qué cargarlas. Yo entendí que lo primero que olvida Dios de uno son el pasado de uno. Y también entendí muy prontamente de la boca de mis amigos que Dios te perdona antes de que tú pidas perdón también, porque si no fuera de esa manera no hubiéramos conocido el amor al que me referí iniciando, ni tampoco tuviéramos, ¿verdad? Ese remanso, a pesar de lo adverso que están las condiciones ahorita, ese remanso que prodiga la fe, que atrás de esto debe de haber algo que beneficie a la humanidad, como rescatar los propios valores. Entonces, estaba yo en eso de la desesperación de querer encontrar a alguien. Y yo me estoy refiriendo a la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, ¿no? Este libro que me lo dieron en 1975, ¿no? Es la primera edición del libro conocido por todos nosotros por el libro azul. Así que muchas veces me dicen los jóvenes, oye, dices palabras que yo las he buscado en los libros y no existen. Yo siempre he dicho que una recomendación de Bill fue inequívoca. Si hay que acomodar algunas frases para mayor entendimiento, procuremos que no se le quite la esencia y desde mi punto de vista, con todo el respeto que me merecen
los servidores que me hicieron favor de invitarme, las áreas para el evento del 74 años de Alcohólicos Anónimos en México, que ojalá nos acompañen el 19 de septiembre. Yo no estoy queriendo desaprobar o queriéndoles decir que cuando nosotros estuvimos en la estructura lo hicimos mejor. No, pero sí conservo yo los libros y conservo la comprobación de lo que hago con alguien que se apadrina, que yo comúnmente digo que yo no tengo ahijados, que yo tengo amigos, ¿no? Porque no me gusta que nos veamos en un contraste de superioridad, porque lo que estamos tratando es hablar de la igualdad. Entonces, me puedan preguntar y encontramos palabras, ¿no? Pues, ¿qué será? Ese era la sensibilidad de Bill, ese era algo que se deslizaba su pluma, dictándole el creador y él, ¿verdad? Haciendo uso de su facultad de recordar y de imaginarse, narró con mucha claridad, que a mí, desde que la primera vez que lo leí, me engarzó y dijo, esto que tengo en mis manos, es un motivo para, a pesar de mi escepticismo, pueda decir gracias, Padre, porque cuando leí decir cuántos de nosotros con un harapo de esperanza fuimos a parar a lugares repugnantes. Y ese lugar repugnante en mi caso fue ahí, que de la colonia obrera a la Merced, pues caminando lo hacíamos con muy poco tiempo y todavía había un poco de vitalidad. Y yo buscaba, porque ya no tenía mucha fuerzas, pero en las noches había a no tener a dónde llegar, a dónde estar. Ya habían pasado un sinnúmero de desgracias. Ya la mujer que estuvo conmigo se había ido. Ya estaba yo deshecho y yo no estaba muy grande. Quizás tendría 20, 21 años. Y estaba destruido, hecho polvo. Entonces, con toda la intención yo sabía que ahí en ese lugar hay un cabaret que se llama el Siboney, que hoy está remodelado, está en otras condiciones, pero antes estaba muy deteriorado, esa es la verdad, ¿no? Parece ser que era un augurio de que ahí, en ese lugar, solo se iba a esperar la debacle, la desgracia, la miseria, ¿no? Y no estaba equivocado. Entonces, en las noches caminaba rumbo por allá y a veces llegaba antes de las 9 de la noche, y antes de las 9 de la noche estaba eso apagado, la Merced. Había unos cuantos focos en algunos lugares, no estaba tan alumbrado, y la calle de Soledad y Limón estaba muy oscura y el cabaret estaba enfrente, pero yo no iba al cabaret, de dónde iba a tener ingresos, dónde iba a tener. No, yo iba a ir porque al lado del cabaret había una vecindad que estaba semidestruida, con un zaguán de esos clásicos de ese tiempo de madera, que eran sostenidos con una estaca de palo para que no se cayera, y de ahí, en cuanto prendían las luces del cabaret, y empezaba a sonar la rúbrica de la orquesta, en ese mismo casi instante se abría esa puerta de la vecindad y salía un carrito de madera con ruedas de valeros, de esos que usan los coches, o usaban, que arrastraban, ¿verdad? Unos jacales de jitomate con unos braseros y unas ollas, porque las iban a poner a hervir a un costado del cabaret
Para los que todavía tenían recursos, le entraron al cabaret, y para los miserables, para la escoria, para la basura, para los desheredados, también había un lugar a donde ir a mitigar las penas, a donde ir a buscar, ¿verdad?, un remedio para el dolor de voltearte a ver, y siendo un joven ya estás despedazado. Entonces se instalaba ahí, pero como yo llegaba un poquito anteriormente, lo estaba yo viendo cómo íbamos llegando de diferentes colonias, barrios de la ciudad, gente perdida, gente deshecha, que llevábamos algunos un peso, 50 centavos, algunos nada. Íbamos solo con la esperanza que el alcohólico no es malo. Yo nunca me he de cansar de repetir las palabras del padre Somecker. El alcohólico a veces se vuelve más egoísta ya estando aquí dentro en Alcohólicos Anónimos que cuando andábamos así, porque no es cierto que éramos malos, que éramos díscolos, que no éramos compartidos, no es cierto, esa es una gran mentira. No era verdad. Cualquiera de nosotros podemos recordar ver una borrachita igual que uno, un amigo ya enfermo, te podías quitar el suéter o la chamarra con facilidad para cubrirlo, porque ya había unos que ya estaban más descompuestos y más afectados de su salud que otros que todavía teníamos un poquito de fuerzas. Así que yo, desde mi punto de vista, desmiento que el alcohólico sea carta gacha, como dicen. No es cierto eso. Quizá hasta por la misma nobleza el alcohólico tuvo que ingerir más de lo debido. Eso sí puedo estar seguro, porque no es malo, no es malo. A veces yo veo que ahora nos subimos, narramos y peleamos y decimos, pero cuando así te das cuenta que dramatizar y usar las cosas para narrarlas como aventuras de Carpín, esa no es tu historia, esa es tu apariencia, tu verdadera historia es otra, el dolor intenso de fingir una alegría que no tenías, tu tristeza inmensa de hacerle sentir a los demás que era innecesario la ayuda de ellos porque tú podías. Ese es el dolor que nos cuesta trabajo descubrir y que a veces lo seguimos persiguiendo, esos comportamientos dentro de Alcohólicos Anónimos, de la apariencia. Dice el cuarto paso algo. Si algo han aborrecido nuestros seres queridos, nuestros amigos y hay nuestros compañeros ahora en Alcohólicos Anónimos, la forma fanfarrona de ser de un alcohólico, y esa es una gran verdad. Pero cuando ya la vida te tiene despedazado, ya no hay que acomodar algo. No, ya estás apenas hecho pedazos. Así que cuando Bill dice que fuimos a parar con un harapo de esperanza a lugares repugnantes, a ver, ni siquiera buscar quién nos invitara un trago, a ver si entre los concurrentes hubiese un alma gemela que nos pudiera entender, a decirle, esta es mi desgracia, este es mi dolor. Te lo cuento a ti porque otro no me va a poder entender. Veo en tu semblante mismo las huellas y las marcas de la fatiga que acompaña a los borrachos en medio de su desesperación. Por el momento parecía ser que lo habíamos encontrado, pero solo para despertar después de pasar la inconsciencia frente a 4 horribles jinetes, la frustración, la desesperanza, el fastidio, el temor, eso que ahora ocupan como los 3 gigantes del alma. Bill los trata así
porque eso es lo que nos acompañó: el fastidio, la frustración, el terror, la desesperanza. Y así despertar frente a esa desgracia y seguir, porque creía que era todo lo que me deparaba la vida, que no esperaba más que pronto se terminara todo esto. Así que he hecho pedazos y conocí Alcohólicos Anónimos. Conocí Alcohólicos Anónimos. Inhabilitado mentalmente. Yo ya no comía, ya no había nada. Yo lo que voy a decir es algo que está en el libro, que es un poema. Porque cuántos de nosotros, sobre todo los que tuvimos la fortuna de llegar en esos tiempos, yo como llegué tan mal de todo, me llevaron allá con la doctora Andaluz, allá por Nonoalco, por allá por los ferrocarriles, era una clínica de alcohólicos que lo llevaban a uno, que lo vitaminara la doctora, era gratuito, y había un grupo de alcohólicos anónimos ahí. Y un día que yo leí el libro y que me acuerdo, dice Bill, muchos de nosotros llegamos a pensar, ¿verdad? Que si dejar de beber significa que vivamos amargados, tristes, ¿no? Que vivamos desesperanzados. Dice, no es cierto. Por el contrario, el que tú te subas a la embarcación a donde vas a navegar junto con otros compañeros en la misma plataforma donde no hay niveles de jerarquías, a pesar de los años o de los conocimientos. Esa plataforma está tan al alcance de todos que seas testigo de ver cuánta gente naufraga en mares de alcoholismo, que tengas la fortuna de poder extender tu mano y con todo el deseo y el coraje que se necesita cuando vas saliendo de ese desastre, de poder alcanzar a los que estén a tu alcance y poderlos, ¿verdad?, reincorporar a la plataforma, porque en esa plataforma campea la alegría, el gozo, la felicidad, después de haber conocido esto que va más allá de las palabras. Y se vi ahí que cómo empezaron a funcionar los grupos en los hospitales, ¿no? Yo me acuerdo que ahí con la doctora Andaluz había un grupo. Entonces me han invitado a hablar de regreso a lo fundamental, y yo les voy a decir que es regreso a lo fundamental. Nada de politiquería ni de tantos proyectos y nada de acción. Era trabajar, era trabajar. Yo un día vi a un compañero que festejaba un año y dijo, yo tengo aquí un año, porque un día me quedé tan borracho que quedé tirado en el suelo, perdía la conciencia, esa era mi vida. Y una noche o mañana tan mal que estaba, me metí la mano en la bolsa buscando a ver si traía por ahí unos centavos para ir a buscar unos tragos, y encontré un papel y lo saqué, y era una tarjeta de ese grupo al que me estoy refiriendo, porque nos dedicábamos a ir a lugar trabajando con los demás, porque no vivíamos en la comunidad, porque saben que nos enseñaron lo que a veces tanto dicen en los grupos, que es lo que nos mantiene unidos, y todos decimos el amor, todos decimos el dolor, y lo que nos mantiene vivos, los que nos mantiene unidos, es que sabemos que el tirano está al acecho, que está esperando nuestros descuidos, que no puedes dejar de darle mantenimiento a tu espíritu, que no puedes llegar a pensar como has pensado tantas veces en tu vida, que hoy que la vida te sonríe, que hoy
tienes comodidades, ahora sí tienes para darte tus, tus gustitos que te han traído tanta desgracia, y a eso se va refiriendo el libro. Por eso dice, los alcohólicos no saben vivir ni con y sin alcohol. Así que hay que amoldarte a esta brújula que indica el camino. Entonces lo que voy a decir es lo que tantas veces he repetido, y creo que todos, sobre todo si hay compañeros de tiempo, lo van a entender. Nadie se queda por la elocuencia de las palabras de alguien. De eso estoy convencido. Y yo me convencí que un día leyendo el libro azul, dice Bill, en esos tiempos, el alcohol estaba deshaciendo a la humanidad sin posibilidades de nada, dice. Así que comúnmente muchos como yo, que tantas veces dijeron, a ti lo único que te espera para dejar de, para dejar de beber es el hospital o la cárcel. ¿No es cierto, compañero? Yo estuve en el hospital, yo esperaba que se pusiera la luz bajita de las enfermeras para arrastrarme en medio de mi incomodidad por la salud, para agarrar los frascos de algodones con alcohol y exprimirlos en la boca. En la cárcel siempre, en una penitenciaria en Acapulco, que estaba pegada a la penitenciaria de las mujeres, las muchachas me decían, consiguen un cigarro de marihuana y yo te consigo de la enfermería alcohol. Así que no es cierto que dejas de ser el único lugar a donde yo he visto que deja uno de beber y alegre y a gusto, satisfecho y agradecido, es el lugar a donde hemos desmeritado tanto por lo que les voy a decir. Dice Bill que cuando salían de estar hospitalizados, pues eran invitados a las salas del grupo, y dice, era impactante ver la expresión de las damas, la mirada indefinible de los caballeros, sorprendidos de estar oyendo el testimonio de uno que venía de la tierra de nadie. Dice, aunado a una atmósfera vivificadora y estimulante, ese recinto ocupa la palabra que eso debe de ser un grupo. Ese recinto auguraba que existía la gloria. ¡Qué barbaridad! Sin tener nada, sin habiendo perdido todo, que sientas alegría, como yo la empecé a sentir, que sientas gusto, que despierte de mí, como despertó de mí el interés de decirle a quien yo pudiera decirle, ¿existen los milagros? Porque el día que yo dejara de insistir en eso, negaría que yo soy un milagro, y por eso no tengo la capacidad de explicar, porque los milagros no tienen forma de ser explicados con palabras, que lo único que he hecho es dar constancia de lo que el amor incondicional de los alcohólicos anónimos y mi poca cooperación de mí ha hecho que mi vida pudiera llevar otro rumbo. Pero creo que el libro nos va llevando de la mano, enseñando que al principio no las quise apreciar. Pero hace unos días me decían con unos compañeros, es que ya urge el grupo, y le digo, ojalá aprendan a vivir en familia, porque es muy triste, porque yo lo atravesé, porque yo me invito. Si hay alguien que me conozca de años, sabe que yo siempre fui de los más invitados, ¿no? Y también me eché compromisos de más para no estar. Entonces, imagínense que encontré dentro de Alcohólicos Anónimos, sucio, lleno de piojos, con un olor despreciable,
porque tenía muchos meses o no sé si años sin bañarme. Y llegar a un lugar ahí a donde sientes el augurio que existe la gloria, porque no te ven con desdén, porque no te miran con rechazo, porque existe lo que ya no queremos insistir, que debemos regresar a lo fundamental, porque existía la compasión, porque sabíamos compartir el dolor de nuestro hermano. Por eso insisto, sin el afán de herir subjetividades, ¿por qué libro dice? ¿Por qué tanta insistencia que el individuo debe de tocar su propio fondo? Desgraciadamente, porque si no sabes levantar el fondo de que otros recorrieron, entonces, ¿verdad? No vas a tener la capacidad de ser compartido, compasivo con la desdicha de otros. Y a mí, lo que sucedió, me bañaron, me llevaron a los baños públicos de muy cerca del Grupo Santa Cruz, a la cual sigo militando. Y dicho sea de paso, lo que acaban de anunciar Carlitos sobre nuestro aniversario, pues ya quedó cancelado. Esto está incierto, pero tenemos la bendición de que tenemos un programa tan bello como decir solo por hoy, pero no nada más solo por hoy no bebo, sino solo por hoy aprender a vivir en el mundo del espíritu. Solo voy a aprender, solo por hoy voy a aprender a vivir de la decencia humana. Solo por hoy voy a dar gracias porque cada aliento de mis respiros es una muestra de que existen los milagros. Eso es nuestro programa. Y yo me quedo corto de ver que esto, yo no tengo la habilidad para transmitirlo como me gusta transmitir, pero sí se me eriza la piel cada vez que recuerdo el detalle de que vi amigos míos, algunos que ya se nos adelantaron, otros que ya no salen de sus hogares porque la edad y la incapacidad ya los han inhabilitado, ¿no? Como a mí, mi edad ya está y ahora me he encargado de compartir con los jóvenes que están en el grupo lo poco que sé, lo poco que he aprendido, las experiencias que yo fui almacenando a lo largo del tiempo, porque sé que yo no soy eterno. Entonces esta maravilla a mí no se me olvida. No se me olvida cómo me bañaron ellos, cómo yo les he dicho que la pierna estaba casi a punto o estaba cangrenada, deshecha, con la amenaza única y exclusivamente que solo había una forma de resolverla, mutilándola, cortándola, ¿no? Y de repente veces se han atendido con tanto amor, con tanto cariño, con tanta atención, que me metieron a asearme a los baños, cosas que ya no existen, porque ahora es mejor aventarlos a otros lugares y quitarte el privilegio de ser partícipe cuando los veas salir de las tinieblas a la luz y sentir que sí se cobra dentro de Alcohólicos Anónimos, aunque no se cobra en el sentido material, económico, se cobra cuando ves a la gente libre, alegre, cuando los ves y dices yo he participado ahí como otros han participado en mi vida. Entonces yo no sé por qué pude haber encerrado a Dios tanto tiempo en la capilla. Yo no me di cuenta que aquellas manos que me asearon, aquellas manos que me dieron una palmada cuando me vieron que decaía, cuando me vieron entristecido en la reunión porque hablaban de sus familias y la mía recientemente me habían avisado que la muchacha que estaba conmigo estaba en la cárcel y las niñas que eran muy pequeñas de brazos, y que digo niños, que
que me da pena decir hijas, ¿verdad? No sé si estuvieran en algún asilo de niños o algún familiar se lo llevó, y cuando hablaban de la familia, yo me sentí, me llegaban los remordimientos, y más de una ocasión parece ser que ellos advertían lo que estaba pasando en mi mente, y sentí una mano atrás que me decía, ya no estás solo. Ay, cabrón, esa caricia al alma, ¿cómo la describo? Entonces yo no sé cuántas veces hemos visto a Dios, pero no lo hemos distinguido. ¿A qué manera me refiero? El alcohólico, regularmente cuando se descuida uno se vuelve muy egoísta. Lo digo por mí. Yo no sé cuántas veces Dios ha influido en mí para hacer cosas que yo ya no quiero hacer o ya no quería hacer. Y yo no sé, pero estoy seguro que aquel que te llevó al grupo solo fue su instrumento del Señor. Que Él fue el que influyó para acercarte. Asimismo siento que esas manos que me hacían, ¿verdad? Solo fueron las herramientas de Dios. Eran las manos de Dios las que me hacían. Y así, ¿quién se puede resistir esta luz esperanzadora que no sabes explicarle? Dices lo que acabo de decir, si existe la gloria. Pero nuestros amigos, nuestros hermanos mayores tenían que llevar el libro de tal manera que no hiciéramos una vocación de alcohólicos anónimos, porque desaprovecharíamos todo. Y dice, no todo se va a tratar de alcohólicos anónimos. Tenemos que hacernos cargos de nuestros hijos descarriados, de nuestras mujeres desilusionadas, de nuestras madres atribuladas. Si no, no hemos entendido qué es alcohólicos anónimos. Y gracias a todo eso, aunque en el tránsito me equivoqué, quise hacer una vocación de esto, me engolosinó el aplauso, ¿por qué no decirlo? También les puedo decir que eso no es tan fuerte para que te sostenga, no. Así que bendito sea Dios. Yo salí de esa manera con la ayuda de mis compañeros y con la ayuda de Dios. Y así empezó mi historia hace 44 años, y ahora 44 años, ahorita que me dieron estos momentos que van culminando de recordar, pues recuerdo, ¿verdad? Recuerdo lo que es una visión. Un día, renté el primer cuarto porque dije en la tribuna, compañeros, tengo hambre. Yo quisiera que a ver si alguien le puedo lavar su coche, y el cuarto del grupo Santa Cruz, el local era muy pequeño, y que se rompe el silencio, la tensión de la junta con el sollozo de la mayoría de ahí. Y me conmovió porque nadie me había acompañado a llorar. No podía yo controlar mi llanto. Saber que tienes amigos para siempre. Saber que ya no estás solo. Saber que pudieron decir 1000 veces que lloré en la tribuna. Lloras como cobarde lo que hoy ocupa, lo que no pudiste defender con honor. Padrino Ray, apagó su micrófono,
¿Sí? ¿Se oye? Bueno, ya le escuché. sí, pudieron haber dicho lo que hoy se dice comúnmente. No llores como cobarde, lo que no supiste de no. Si no me subieron y me dijeron, es mejor llorar aquí en esta tribuna que en una pinche barra de Calvin. También lloré y he llorado en este lugar. Así que cuando me dieron el trabajo y alquilé el primer cuarto, don David Gómez Ronco y otros compañeros de esos tiempos fueron a conocer un cuarto que era por, desde luego, porque debía de haber sido cuartos austero con un solo colchón tirado y viendo humedad. David, al llegar a la puerta de la vecindad, me dijo, no me digas cuál es tu cuarto, yo te lo voy a decir. Tu cuarto es aquel que no tiene luces, que no hay luces prendidas. Todas las demás están prendidas. Y le dije, ¿y cómo sabes? Dice, porque aquí nadie te espera. Y quise forzarla a detener las lágrimas y no pude. Y lo dije, pero bájate, chamaco. Bueno, hace 44 años y fuimos y abrimos el cuarto y efectivamente olía y a humedad. Estaba solo. Y me dijo, mire, Milay, aquí un día va a oler a comida, pobre pero a comida. Aquí un día va a haber unos chiquillos, era su palabra, que lo van a estar esperando. Aquí va a haber una mujer que va a estar atenta a sus necesidades. Y ha sido verdad. Ha sido verdad. Da sin vacilar todo lo que te han dado. Y sin vacilar quiere decir incondicional. Así que la entrega que le he dado a los servicios que a mí me han tocado es porque lo he dado. Todos y vacilaron que no he hecho mucho o gran cosa por lo mucho que he recibido. No he hecho mucho por lo que he recibido. Así que han pasado 44 años. Me dice la experiencia. Asegúrate que tu relación con Dios sea verdadera. Que no vayas a estar otra vez fantaseando. Asegúrate bien como hay que asegurarse el día de hoy. Gracias a Dios que eso que aprendí allá, hoy lo respira el ambiente de mi familia. Hoy puedo decir gracias, Padre, por todo, por haber conocido. Así que de la mano iremos por este camino hasta llegar a la meta. Y quién sabe cuándo me toque partir. Pero estoy seguro que en la fraternidad del Espíritu, allá también nos vamos a estrechar las manos. Un abrazo con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes y muchas felicidades. Buenas noches. Gracias, Padrino Ray, por su compartir y su sentir. Y la verdad es que siempre es agradable escucharlo y gracias por conectarse a través de Vía Zoom, la unidad en este 22 aniversario de la agrupación. Por ahí está la compañera Ivonne. Carlitos. Por ahí está la compañera Ivonne que le va a través de esta vía y posteriormente se le va a enviar, Padrino. Adelante, compañera Ivonne, le escuchamos. Gracias, Padrino. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ivonne y soy alcohólica.
Padrino Ray, es un honor escucharlo, verlo por Bueno, este pues vamos a medio, hacer una pequeña pausa sentirme, y regresamos sentirme parte de ese para grupo Santa Cruz el también. En siguiente algún momento compartimiento estuve del asistiendo psicólogo en José una Carlos Escamilla. motocicleta, Regresamos, esto es Visión ahí Colectiva Radio. visitándolos, pero al final me dieron dirección para llegar